Amigos televidentes, sean todos bienvenidos una vez más a Cruce de Ideas. Les saluda Ramsés Betancourt, un gusto poder entrar hasta sus hogares y hoy vamos a tocar un tema bastante interesante y es cómo se ha visto afectado el sector de los restaurantes y también el sector de los trabajadores. Hace un momento o hace unos días atrás conversamos con el Mitradel para conocer las estrategias que está haciendo el Mitradel para reactivar la economía del país desde el sector de los trabajadores. Pero para eso nos acompaña en esta ocasión el señor Domingo de Ovaldía, quien es el presidente de la Asociación de Restaurantes y Afines de Panamá, y también Eduardo Gil, secretario general de Convergencia Sindical. Bienvenidos a ambos a Cruce de Ideas. Voy a iniciar con usted, señor de Ovaldía. Me gustaría conocer la posición de ustedes, tomando en cuenta que ya se ha finalizado algunas reaperturas de sectores económicos. Los restaurantes ya están en lista también de espera para poder reiniciar sus labores. En su momento, aquí en FTV conversábamos con usted para conocer la situación de los restaurantes. Hasta el momento, ¿cómo están? Bueno, primero muchas gracias por la entrevista. Sí, estamos preparados para el día 28. Realmente estábamos preparados desde hace 3 meses para poder abrir. Yo reitero que esta industria de restaurante tiene, digo yo, la mejor calificación en lo que es salud, porque a nosotros nos rige el Ministerio de Salud. Para poder tener un restaurante necesitas mucha salubridad. Pero bueno, nos pusieron para el 28. No entiendo todavía ese raciocinio cuando tú tienes, ya no hay restricciones de hombres y mujeres, ya no hay restricciones sino hasta las 11 de la noche de un toque de queda. Mi pregunta es, ¿qué hace la gente? Si las tiendas no están abiertas, si los restaurantes no están abiertos, los bares no están abiertos, entonces, ¿por qué no abrir? Pero bueno, nos tocó el 28 y estamos preparados. Lamentablemente, ya hay un 25% de esta industria cerrada. Cuando te digo cerrada, no va a abrir. ¿Ok? Habrán algunos otros que no van a llegar al 28. Es lamentable. Es una situación muy dura. El haber cerrado desde marzo, lógicamente, nos puso a nosotros una situación difícil. La mayoría de los restaurantes no son restaurantes que cuentan con unos ahorros muy grandes y al tomarnos por sorpresa, pues no se pudo organizarse mejor. Los pocos ahorros que tenían se los comió el restaurante para dar apoyo tanto a sus trabajadores como a otras obligaciones. Al día de hoy nos vemos todavía en negociaciones con los alquileres, nos vemos en negociaciones con los bancos porque se necesita liquidez para poder abrir. Recuerden que 5 meses de cierre en la mayoría de los restaurantes, pues toda la mercancía que tenían en ese momento la vendieron de alguna forma o la donaron de alguna forma, o sea, hay que volver a recomprar todo. Señor de Ovaldía, usted ha señalado que 25% de los restaurantes han cerrado sus puertas. Esto, Sí, señor. en número más o menos, ¿cuántas personas han quedado desempleadas, tomando en Wow. cuenta el cierre de Mira, estos restaurantes? en la ciudad capital, que es el número que manejo con mayor efectividad, nosotros teníamos alrededor de casi 15,000 a 18,000 contratos. Nosotros a este momento debemos tener trabajando solamente unos 4,000 trabajadores. Sé que hemos liquidado casi 3,000 trabajadores y nos quedan todavía 11,000 contratos suspendidos. Espero que a medida que esto vaya, que empecemos otra vez a laborar, vamos a ir trayendo a ese personal poco a poco. Pero todo depende de los volúmenes de venta. O sea, Claro. vas a abrir un negocio totalmente incierto, ya que, los delivery están ayudando, como yo hablo, en un flujo de caja positivo ahora. Cuando abres, empiezas a pagar todo y ese flujo de caja no existe. Entonces, necesitamos que los panameños concurran a los restaurantes
para que se empiece a mover la economía. Es el mover la economía de los restaurantes mueve la economía en el agro y mueve la economía en el área de la pesca, Señor porque Dovaldía, hemos dejado de permítame comprar. incorporar a Cruce de Ideas también al señor Eduardo Gil, porque me gustaría conocer su opinión, señor Eduardo, sobre lo que ha señalado el señor de Ovaldía. Él ha destacado que aproximadamente han tenido que terminar su relación laboral con 3.000 trabajadores de los restaurantes. 25% de los restaurantes han cerrado. ¿Qué opinión le merece esta situación? Bueno, definitivamente, desde que inició la pandemia, se nos ha estado diciendo que, por ejemplo, la pandemia ataca de manera diferente o repercute de manera diferente o evoluciona de manera diferente de acuerdo a las condiciones de salud que pueda tener un individuo. Escuchando al señor Ovaldía, reflexionaba de que en efecto la situación del COVID también puede ser traspolada a una situación de país y a una situación de empresa. Es decir, que la repercusión o el impacto de esta pandemia no es igual, como no es igual entre un individuo y otro, tampoco es igual entre un país y otro, pero tampoco es igual entre una empresa y otra empresa, o entre un sector económico y otro sector económico. Y definitivamente que este sector que representa aquí el señor Ovaldía es uno de los sectores, primero que fue uno de los primeros que cerró y es uno de los últimos en abrir. Ha sido un impacto bastante fuerte sobre este sector económico y que tiene una repercusión directa sobre una gran cantidad de trabajadores y trabajadoras de manera directa, los empleados de este sector, trabajadores de ese sector, pero también definitivamente sobre el tema agropecuario y toda la producción agropecuaria que se tiene en el país. Creo que es importante que nosotros podamos visualizar esto, una cosa que muy pocas veces se ve o uno se concentra básicamente en el problema que tiene enfrente y muy pocas veces interrelaciona que hay otros factores alrededor que gravitan en torno a la repercusión que pueda tener el problema que uno enfrenta en su caso particular. Dicho de otra manera, la economía no puede ser solamente vista en base al sector económico que representa o que es parte, sino o a la empresa o a los problemas de la empresa propiamente que puede tener un empresario, sino a la interconexión que genera con diferentes sectores y actores dentro de la dinámica económica. Digo esto porque el señor Ovaldía señaló que hay un 25% de empresas que no van a abrir. Este es un dato que ha manejado el sector empresarial o que ha señalado el sector empresarial ya hace bastante rato que los he escuchado hablar sobre ese porcentaje. Realmente no tengo el estudio concreto que lo confirma, pero suponiendo o partiendo del hecho de que es un estudio que han hecho de que esa gran cantidad, bueno, esa gran cantidad de empresas que no van a abrir no van a generar empleo y esos trabajadores que van a quedar al desempleo no van a tener capacidad de consumo sobre los negocios que se necesita que haya. En estos casos, el llamado que hacía el señor Ovaldía a que concurramos a los restaurantes, sí, es muy bueno, pero el problema es que el poder adquisitivo de la población trabajadora está afectado. Y si los pequeños comercios, los pequeños restaurantes, las pequeñas empresas no tienen un gran ahorro para hacer frente a esta contingencia que vino así repentinamente, los trabajadores y las trabajadoras menos, porque la capacidad de ahorro de los trabajadores y trabajadoras con un salario mínimo de $500 es muy poca, o sea, es nula prácticamente, no hay posibilidad de ahorrar. Es Entonces, decir, esta pandemia repercutió señor Eduardo, directamente sobre esta población. señor Eduardo, es decir, que ustedes de una u otra forma en estos momentos apoyan la apertura de los restaurantes, pero se hacen la pregunta o se cuestionan entre ustedes como sector de los trabajadores, ¿quién va a consumir en estos restaurantes si no hay un flujo económico o de dinero entre los trabajadores? Sí, definitivamente. Por un lado está que no hay posibilidad de consumo. El poder adquisitivo de la población trabajadora está fuertemente diezmada. Es decir, que aunque se abrieran los restaurantes, mucha gente no va a consumir no porque tenga medidas sanitarias, sino porque no tiene recursos. Creo que se está evidenciando con muchos almacenes que han empezado a abrir, pero la gente no está yendo porque no tiene con qué comprar. Entonces, definitivamente que hay que considerar que no solamente se trata de la apertura,
sino también de crear las condiciones para que la gente pueda recuperar el poder adquisitivo y pueda volver a generar una dinámica económica. Nosotros creo que el problema que ha tenido Panamá es que ha centrado mucho su mirada sobre el tema de la inversión extranjera como única fuente de desarrollo económico en el país y no en la generación de una productividad interna que permita hacer frente a situaciones como la que tenemos, o sea, generar turismo interno, pero para generar el turismo interno tenemos que tener a una clase trabajadora que tenga capacidad de consumo, que tenga la posibilidad. ¿A quién no le gustaría ir a un restaurante y darse a una receta de un chef? Pero si no tiene la capacidad de pagar ese servicio, pues por más que me guste o me anime a ir, tengo que ajustarme a la realidad que tengo. Entonces, es por eso que es importante tener en cuenta de que en este caso la población trabajadora no solamente participa en la economía como productor, sino que también como un ente importante de consumo. Señor de Valdía, me gustaría conocer su opinión luego de lo que ha señalado el señor Gil, porque él dice que de una u otra forma, si no se tiene o si se da una reapertura como tal de los restaurantes, no va a haber ese flujo de personas para poder adquirir los productos o servicios que ustedes brindan en los restaurantes. ¿Concuerda usted con esta opinión o usted señala que es totalmente diferente? No, 100%. Nosotros siempre hemos estado diciendo de que no hay efectivo en la calle. Y lo podemos ver aquellos restaurantes que están haciendo delivery. Y como él muy bien mencionó, tampoco lo hay en otros sectores. ¿Por qué no han estado todas las construcciones ya trabajando? Por varias razones, y entre ellas no hay financiamiento. Están buscando financiamiento a la banca porque tienen subcontratistas que no les han podido pagar o el subcontratista no tiene los fondos para poder traer el material que le están demandando. Y esto es un problema serio y nosotros desde el día 1 lo dijimos. Necesitamos que la banca apoye. El proyecto de la banca no siento que es cónsono con la realidad actual. Y no puedes estar dando financiamiento o querer dar financiamiento con las mismas reglas del juego y como me mides en febrero del 2020. Si yo te entrego un estado financiero del 31 de diciembre de 2019, porque es totalmente diferente a lo que está pasando, y los bancos no se han acoplado a que la situación de medir es diferente. En esta pandemia, en estos 6 meses, aquí han acabado con muchas empresas. Se ha acabado, ¿ok? Por todos los problemas. Yo no le puedo echar la culpa al gobierno solo. Esto es una pandemia que nos agarró a todos los países del mundo y nos puso en jaque. Pero se necesita un apoyo financiero al sector privado. Se necesita el apoyo que ya creo que está por aprobarse o se aprobó de un incremento a todos aquellos trabajadores que perdieron el trabajo y que están con contratos suspendidos. Creo que está por aprobarse la cifra que era 400 o 500 dólares. Perfecto, porque nosotros siempre dijimos, con 100 dólares en este país nadie come. Y lo que nosotros hacíamos era aportar un poquito más los 80 dólares del vale. Sí hay un problema de liquidez en este país. Definitivamente, como él lo menciona, nosotros que cotizamos, porque somos trabajadores también, ¿ok? Clase más baja, clase media, la clase media está desapareciendo porque muchos han perdido sus trabajos y no tienen dónde llegar. Entonces sí es un problema que yo siempre aprovecho los medios para pedirle al gobierno que deben meterle velocidad a buscar una fórmula para que podamos acercarnos a la banca en general, te digo, Claro. Y que nos den unos financiamientos más acorde a la realidad, ¿no? Tú puedes tener una trayectoria de muchísimos años, pero tu estado financiero hoy no dice lo bueno que tú eras en el año pasado, ¿ok? Porque lamentablemente también debemos, ¿no? Algunos, caja de ahorro, caja de seguro social, los impuestos, etcétera, etcétera, etcétera.
Entonces, esto es de sentarnos y ver qué es lo que va a pasar. Yo tengo una preocupación enorme del 1 de enero. Como mucha gente habla aquí, esto no es que apague el switch. Claro. Supuestamente los contratos quedan suspendidos hasta diciembre. Me gustaría Señores, que habláramos de este tema. Hablemos de este tema después de la pausa comercial, señor de Valdía. También vamos a estar conversando sobre ese tema porque obviamente los trabajadores de una u otra forma a partir del 1 de enero del 2021 verán una realidad totalmente diferente a la que están viendo ahora, porque en estos momentos estamos en moratoria, pero después del 1 de enero todo volverá a su normalidad y muchos trabajadores se verán afectados con esto. Vamos a la pausa y ya regresamos. Estamos de regreso, amigos televidentes. Estamos conversando con Domingo de Valdía y también con Eduardo Gil. Un tema bastante interesante y es cómo se ha afectado los trabajadores en medio de la pandemia por la COVID-19. Y antes de la pausa comercial, el señor de Valdía dejó un tema sobre el tapete que llama mucho la atención. Y es que a partir del 1 de enero, los panameños volverán a esa normalidad, porque no podemos decirle nueva normalidad, volverán a una realidad que es hacerle frente a muchos compromisos financieros que tienen. Señor Eduardo Gil, la posición de ustedes como el sector de los trabajadores, porque si bien es cierto, muchos panameños tuvieron que acogerse a moratoria en medio de la pandemia, ya son 6 meses de moratoria prácticamente, pero ¿qué va a pasar el 1 de enero cuando la moratoria termine? Los panameños van a tener, ya sea empresarios, panameños de a pie o como usted le quiera llamar, van a tener que hacerle frente a sus obligaciones financieras. Bueno, en la terminación del año 2020, de este catastrófico año 2020, van a ocurrir dos cosas. Primero, que se va a terminar la moratoria que se estableció, pero también se cumple el periodo máximo permitido por la ley 157 para la suspensión de los efectos del contrato de trabajo. Y en efecto, como decía anteriormente el señor Valdía, esto de ponerle fecha de cumpleaños a una pandemia es complicado porque realmente no tenemos certeza de que ya el 25 o el 15 de diciembre todo esté pasando. Y esto en cierta forma encierra un peligro un poco tramposo, engañoso, en el que, bueno, nos ponemos esta fecha o nos ponemos cualquier otra fecha y decimos, bueno, estamos presionados por esta fecha y abrimos, porque ya no nos da más la ley, porque ya no nos dan más las condiciones, porque no hay liquidez. Y resulta que al abrir, y esto no es una cosa que se me ocurre, es una experiencia que se toma de los otros países, ocurre el rebrote. Y muchas veces el rebrote termina siendo más prolongado, con mayor cantidad de casos que la primera oleada, por decirlo así, y eso es un riesgo. Entonces, muchas veces hay que tener mucho cuidado con acelerar demasiado el paso en este proceso y que finalmente terminemos retrocediendo más de lo que hubiéramos podido avanzar con una medida un poco más estricta. Ahora, nada nos dice a nosotros que llegado el momento, efectivamente la gente se va a contratar, porque aquí hay un problema de fondo, que lo ha señalado, y vuelvo y reitero el dato que ofrece el sector empresarial, del 25% de empresas que no van a abrir. ¿Qué ocurrirá con el trabajador o la trabajadora que tenga un contrato suspendido y que, bueno, el 31 se le acabó el periodo máximo y va el lunes, el 2 de enero a su empresa, a su trabajo, y ya no existe empresa, ya no está? Entonces hay una situación todavía más dramática porque habrá que conocer cuántos trabajadores y trabajadoras se encuentran dentro de ese 25% de personas que cuando se termine la suspensión de contrato ya su empresa no está o ya no está funcionando. Y estos procesos legales de poder buscar a la empresa para hacerla responsable toman periodos de tiempo largos y son complejos. Entonces, definitivamente que tenemos una fecha que es bastante dramática y que van a ocurrir situaciones muy complejas desde el punto de vista laboral y que en estos momentos hay una tendencia, en momentos críticos, así hay una tendencia a decir sálvese quien pueda. Claro. Y se olvida de la solidaridad. El problema es que sálvese quien pueda repercute sobre el resto de la sociedad. O sea, si
hay un empresario que dice, mira, yo voy a salvar mi capital y bueno, ya veo cómo me desresponsabilizo de los trabajadores y de las trabajadoras porque yo quiero cuidar mi capital. Resulta que esa acción de ese empresario que de pronto no fue solidario con los trabajadores y trabajadoras, aunque puede hacerlo porque no todos los empresarios tienen la misma situación, entonces eso va a repercutir sobre otros empresarios porque hay una gran cantidad entonces de personas que van a quedar sin capacidad de consumir en los otros negocios que están dentro de la economía. Por eso es importante verlo como algo unido, como algo más integral y no solamente desde de la perspectiva de sector o de empresa o individual, sino verlo como sociedad, colectivamente, y ahí tiene que jugar el gobierno un papel muy importante. Y los datos no son muy alentadores porque recientemente la titular de Trabajo, Doris Zapata, señalaba que para finales del 2020 la cifra de desempleo podría llegar hasta unos 500.000 panameños, afectándose principalmente, como usted ha señalado acá en FTV, señor Eduardo, los jóvenes, las mujeres y las personas con enfermedades crónicas serían los más afectados en cuanto a esta cifra de desempleo, porque aumentaría de un 7% en el que estábamos en el 2019 a un 25% para finales del 2020. Sí, justamente la ironía de este tema de la pandemia es que los más afectados, bueno, no es la ironía, es lo que ocurre cuando situaciones como esta pasan, los más afectados son los más vulnerables, los que están en una situación más complicada, son los primeros que pagan, son los primeros que se afectan en este proceso y por eso es que es tan importante que las políticas económicas o las políticas sociales se dirijan de manera inmediata hacia ese sector. Las mujeres, claro que las mujeres son las que últimas que van a restituirle en los puestos de trabajo, porque ya hay una discriminación para acceder al puesto de trabajo y en este contexto de pandemia, para recontratarla o reactivarle el contrato van a ser las últimas, igual que los jóvenes, igual que las personas mayores que van a tener, las personas con enfermedades crónicas o las personas con edad avanzada, son los que más problemas van a tener en este caso para reenganchar en otra actividad económica o en otra empresa. Y son los que van a tener últimas oportunidades para reintegrar. Es decir, que en estos casos, siempre el sector más jodido, por decirle una palabra panameña, va a terminar peor. Los que más, Claro. y por eso la función del Estado es importante porque tiene que hacer un papel redistributivo. Aquí se ha hablado mucho de solidaridad, pero el concepto genuino de solidaridad es que el que puede más aporta más para que el que tenga menos reciba algo. Entonces, Claro. eso es el concepto de solidaridad como sociedad que tenemos que empezar a pensar de una manera mucho más seria, hacerla que funcione, porque por voluntad propia, sí existe, no, porque Sí. de hecho hay empresarios que pueden tener muy buena intención, que han apoyado a los trabajadores, pero ese no es el común denominador del resto. Entonces es Claro. importante tomar algunas medidas para que esa solidaridad efectivamente se cumpla y podamos salir todos de una mejor manera. Señor de Ovaldía, me gustaría retomar con usted, y es que el tema realmente a partir del 1 de enero, ustedes no escapan de esa realidad que van a vivir muchos panameños, porque tal vez muchos empresarios se han acogido a temas de moratoria, pero a partir del 1 de enero, a pesar de que vienen ya con un arrastre económico desde hace 6 meses cuando inició la pandemia, inicia el próximo año 2021, van a tener que hacerle frente a la realidad que es encarar sus obligaciones económicas. Sí, eso es correcto. Muchas de las negociaciones o oportunidades que ha dado el gobierno para el pago de los impuestos, la alcaldía que recientemente nos condonó algunos impuestos y otros los pasó para el otro año, todo esto se suma a un inicio de año que ojalá hubiera la varita mágica en este país y que empezáramos con un volumen económico de consumo muy bueno, cosa que difícilmente va a pasar. Y yo me preocuparía no tanto por los contratos suspendidos, y con las compañías que han cerrado, yo me preocupo por las que estamos abiertas, porque si el volumen, y ahora quiero quitarme el sombrero de presidente de la Asociación de Restaurantes y hablar de como empresario panameño,
esta situación que va a vivir toda la empresa privada panameña en enero va a ser muy dramática si no se logra que haya un mejoramiento económico con una inyección del gobierno o con un cambio. Mira, cuando tú vas a abrir, ahora que abres, va a ir muy lento el crecimiento por lo que ya dijimos de que no hay dinero. Pero llegado enero, ¿cómo vas a incorporar a todo el resto del personal que te hace falta o que tienes si el volumen de venta no lo tienes? Claro. Y yo dudo que lo vayas a tener, ¿no? Entonces, tenías 30 empleados, estás trabajando ahora mismo con 10, traes 5, ¿ok? Y entonces los otros 15, ¿qué van a hacer a partir del 1 de enero? Tienes que hacer una liquidación. Entonces hay que buscar los mecanismos de allanar ese camino, ¿no? Si es que llegamos allá. Yo exhorto al señor Gil, porque no tengo el gusto de conocerlo, pero sí lo oí en las tripartitas porque participamos, y me parece una persona muy comedida y muy puntual, a que empecemos a hablar ya qué es lo que va a pasar en enero, porque tenemos que buscarles oportunidad a las empresas también para poder hacer las liquidaciones, pero que no pueden pagar de una vez, sino que, bueno, tendremos que pagar en 6 meses, en 8 meses, yo no sé, ¿no? Porque tampoco es justo que porque no hay una flexibilidad de cómo vas a poder liquidar a un trabajador, quiebre la empresa. Entonces estamos peor. Entonces, yo sí creo que es el momento, él habló de solidaridad, de que nos quitemos la capa los sindicalistas y los empresarios. Y yo no estoy pidiendo que me cambien el código de trabajo, yo lo que estoy diciendo es una flexibilidad para que podamos hacer el trabajo a partir de enero. Y si yo tengo que liquidar personas, liquidarlas con todo lo que se le tiene que pagar, pero dame la oportunidad de, óyeme, te lo difiero en 12 meses. Míralo, mira la oportunidad que hay aquí. Si yo liquido al personal, que no lo puedo tener porque las ventas no me dan, entonces yo le hago un flujo de 12 meses y yo digo, mira, te puedo pagar esta en 12 meses. Él va a estar recibiendo X cantidad por quincena, ¿ok? El gobierno no le va a tener que seguir dando. Claro. Y tiene la posibilidad de buscar otra alternativa de trabajo. Pero si tú le obligas a la empresa que tiene que liquidarlo con todo lo que dice la ley y todo de una vez, aquí lo que vas a ver son cierres de empresas masivamente. Y te estoy hablando de la pequeña y de la mediana empresa, porque la microempresa ya tiene problemas muy serios. Claro, antes de que se me acabe el tiempo, señor de Valdía, me gustaría que el señor Gil pueda responder a esta solicitud que usted ha hecho de iniciar un diálogo para tratar de buscar una solución antes del 1 de enero del 2021. Señor Gil, tiene la palabra. Bueno, mira, nosotros como conferencia sindical siempre ha tenido la disponibilidad de diálogo, de conversaciones, con mira a resolver problemas, a buscar soluciones que a veces tienen que ser creativas, innovadoras. Nuestra prioridad, lógicamente, siempre es conservar la mayor cantidad de empleo posible y garantizar el respeto de los derechos laborales. Es lo que orienta el accionar de nosotros como organización, pero hay que entender que estamos en un contexto que no, para la que nadie estaba preparado, que definitivamente implica ser muy creativos para alcanzar ese objetivo y asumir compromiso. Yo creo que la palabra clave que tenemos que hacer es asumir compromiso. Nosotros, y a mí me parece interesante lo que planteaba el señor Ovaldía con respecto al sector bancario, que el sector bancario piensa todavía a dar financiamiento con las mismas condiciones de febrero. Hay muchas empresas que van a abrir o que están abriendo ya, que están abriendo sin expectativa de ganancia, solamente con la expectativa de mantener el negocio, pensando que quizás en 6 meses o a mediados del año próximo van a empezar a generar las utilidades y quizás dentro de un año más
recuperar el nivel de ganancia que se tuvo anteriormente. Pero las empresas están en función, algunas están en función de mantener el negocio, de garantizar que la continuidad del negocio. O sea, pero si tenemos un sector bancario que piensa no es solo en mantener el negocio, sino que mantener su tasa de ganancia, su tasa de intereses, su tasa como si nada estuviera pasando en el resto del mundo, yo creo que eso definitivamente poco ayuda a la recuperación económica y hay que tener en cuenta que también el sector bancario recibió el apoyo, el Estado le puso el recurso, fue el primero que protegió, al que más protegió. Entonces, Claro. realmente creo que hace falta compromiso de todos los sectores. Lógicamente que encontrar soluciones yo no las tengo en la cabeza, hay que crearlas, hay que inventarlas y hay que ver la experiencia de qué es lo que ha funcionado en algunos países, en otros países. ¿Estaría Pero lo que dispuesto, sí es señor cierto Gil? que yo creo que hay que tener claro es que Sí, señor el Gil, sector ¿estarían sindical en dispuestos Panamá ustedes? es un porcentaje muy bajo. Entonces, eso dificulta también la interlocución con el sector empresarial. ¿Estarían dispuestos ustedes entonces a sentarse en una misma mesa con empresarios, entidades del gobierno para poder buscar una solución? Porque al final realmente si no hay trabajo no hay economía y si no hay economía no hay país. ¿Realmente ustedes estarían dispuestos a sentarse en una mesa para poder buscar una solución entre empresarios y también los trabajadores? Nosotros estamos, de hecho así lo hacemos, los sindicatos constantemente negocian los convenios colectivos empresa por empresa y la prueba es que donde existen sindicatos funcionando operativamente, los problemas se resuelven en las empresas. No se necesita o no se precisa un diálogo nacional para resolver un problema de una empresa particular. Si la Claro. empresa tiene un sindicato y el sindicato hace los consensos, habla con los trabajadores, coordina esas acciones, finalmente se resuelven los problemas de tú a tú, como se dice, entre el empresario y los sindicatos que representan a los trabajadores. Yo creo que eso hace falta que en Panamá existan mucho más organizaciones sindicales que estén preparadas, que puedan comprender la situación que se enfrentan y encontrar soluciones. La disposición de encontrar soluciones es lo que puede ayudarnos a resolver esta situación. Por lo tanto, nosotros no tenemos ninguna objeción en cualquier diálogo. Siempre hemos demostrado disposición al diálogo, a las conversaciones, a las negociaciones y a buscar acuerdos. Eso es lo que mueve esta organización y así lo hemos estado haciendo desde hace mucho tiempo. Señor Dovaldía, me gustaría que usted deje un mensaje final a todos esos trabajadores que están a espera de que los restaurantes realmente abran sus puertas para ellos tener de una u otra forma un ingreso y que no sea solamente un bono de $100 cada mes. Yo apelo a que todos los panameños podamos abrir nuestras empresas, tener un trabajo digno y de que a medida que el tiempo vaya pasando y no echemos para atrás, poder ir creciendo para ir incorporando más colaboradores, porque también tenemos colaboradores, como muy bien lo dijo Gil, que por la edad o por alguna enfermedad que tienen no lo podemos traer todavía. Entonces, es una cuestión de ver cómo la economía se va moviendo para poder asimismo ir incorporando personas. Todo depende de aquí a diciembre para ir viendo cómo van las cosas, para saber uno en enero cómo va a estar listo. Todos estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo, tanto trabajadores como empresarios, ¿no? Para poder salir adelante. Nosotros hemos recibido mucho apoyo también de nuestros colaboradores y nosotros, ejemplo, a nosotros ahora que vamos a abrir el 28, yo tengo alrededor de casi 8 trabajadores que nos han dicho, mire, yo no quiero ir. Y entonces yo digo, pero tú eres sano. Es que tengo un familiar que no sé qué. Entonces tú empiezas a ver toda la estructura para atrás y te pones a dar cuenta que la persona tiene razón. Entonces también tienes que dar ese paso adelante y decir, ok, quédate ahí tranquilo, vamos a ver cómo podemos continuar con los otros compañeros. Mira, somos panameños, este país ha salido de otros problemas, definitivamente claro. Esto es algo inédito, pero yo soy optimista, yo creo que el diálogo tripartita que se dio, que no me gustó cómo cerró, pero entiendo, se dio un avance y yo lo único que llamo es para que volvamos a eso, pero quitándonos
quitándonos ese peso de que quiero cambiar el código. No, esto es una alternativa que hay que tomarlas, y le recuerdo también al sector sindical, que el sector sindical no es el mayor grupo trabajador que hay en este país. Los no afiliados a restaurantes son los mayores trabajadores de este país. Entonces, en esa mesa tenemos que tener también algunas agrupaciones de la pequeña y mediana empresa, que son donde está la mayoría de los trabajadores, ¿no? Porque no queremos que nos vean que queremos hacer unos cambios radicales, sino, óyeme, ponchemos aquí esto como se hizo con la invasión, ¿ok? Y resolvamos esto por un año. Se resolvió, ok, venimos otra vez a las reglas del juego que ya están. Pero sí tenemos todo que dar. O sea, así como hay trabajadores sindicalistas intransigentes, hay del lado mío también empresarios intransigentes. Entonces, lo que hay que hacer es lograr esa mediación que, como te dije, la vi en la tripartita, creo que se logró muchas cosas, no era lo que me hubiera gustado, pero yo creo que a los trabajadores también no era lo que les hubiera gustado, pero se llegó a algo positivo que ahora en la Asamblea están sacando leyes que nos van a ayudar a nuestros colaboradores. Agradecemos a nuestros panelistas Eduardo Gil de Convergencia Sindical y también a Domingo Dovaldía de la Asociación de Restaurantes por estar con nosotros aquí en Cruce de Ideas tocando este importante tema, el tema de las reaperturas tanto de los restaurantes y también la situación de los cientos de miles de trabajadores que se encuentran en contratos suspendidos y que a partir del 1 de enero tendrán que hacerle frente a sus obligaciones financieras. Esto fue Cruce de Ideas, tengan todos una excelente noche.